cuando se graduaba del prekinder, cuando fue estrellita de Navidad, con su primo. Cuando participó para Estrellita de Navidad y ya ganó con sus abuelitos, con una prima de Macas, cuando se iban de paseo con esos pastores de la iglesia, cuando estaba jurando la bandera, cuando estaba entregando la bandera, porque ella fue abanderada del... Mi nombre es Elizabeth Rodríguez, soy mamá de Juliana Lisbeth Campoverde Rodríguez. La desaparecieron un día sábado 7 de julio del 2012. Juliana, antes de que la desaparezcan, siempre se caracterizaba por ser una jovencita muy responsable, muy cariñosa conmigo, con sus hermanos, responsable en el sentido en el trabajo, responsable en sus estudios. Ella tenía su negocio propio de medicina natural, que todos los días muy temprano lo abría, asimismo a la hora que tenía que cerrar, o sea, siempre responsable en su trabajo y en sus estudios. Juliana tenía que irse a la Argentina a estudiar música, porque eso le encanta a ella. También, como desgraciadamente esos sueños fueron truncados de parte de los pastores evangélicos de la iglesia que nosotros transcurrimos por 10 años, Juliana, muy solidaria, siempre se caracterizó por ser una chica muy solidaria con sus compañeras, con sus amigos, siempre estaba pendiente de ellos. Un tiempo, desgraciadamente, a partir de los 10 años, cuando tenía Juliana, desgraciadamente por cosas de la vida, fuimos a parar a una iglesia cristiana evangélica. Ella en ese entonces tenía 10 añitos. Ahí participaba en el pandero. Como iba creciendo, empezó a participar de la música, del coro de la iglesia. Ayudaba a muchos chicos. Le gustaba llevar gente a la iglesia, jóvenes, a amigas, amigos. No le importaba cómo eran las personas, pero lo único que quería es llevar a la iglesia a que aprendan la palabra de Dios. Siempre se caracterizó así mi hija por ser bien solidaria y ayudar a mucha gente. Un 7 de julio que salimos de nuestra casa juntas, para cada uno hasta la gasolinera Primax de la Biloxi en la Mariscal Sucre y Ajaví, para dirigirnos cada uno a nuestros negocios. Juliana tenía el negocio en la Javí, Sosoranga, y yo tengo el negocio en el sector de Chillogallo. Ahí fue cuando nos despedimos, pero antes de despedirnos, encontramos a Jonathan C., pastor de la iglesia en la cual acudimos por 10 años, que realmente Juliana tenía el proyecto de irse a la Argentina. Nosotros todo teníamos que comentarles a estos pastores de esta iglesia donde nosotros transcurríamos. Entonces, como uno de los proyectos, todo lo que hacíamos, tantos
proyectos, sueños que teníamos, negocios que íbamos a poner. Teníamos que comentarles esto a esos pastores. Ellos nos decían que teníamos que contarles todo. Y uno de los sueños fue que Juliana tenía que irse a la Argentina a estudiar música, y eso les comentamos a ellos. En el 2011, en noviembre del 2011, a Juliana le envían una solicitud de un supuesto psicólogo, Pastor Juan Solano. Este psicólogo Juan Solano le dice a mi hija que Dios le ha revelado que tiene que casarse con el hermano del pastor de jóvenes. En ese entonces, pastor de jóvenes era Jonathan C. Juliana va y le dice al pastor de jóvenes, Jonathan C., que se ha hecho amiga de un supuesto psicólogo Juan Solano y que le ha dicho eso. Entonces Jonathan C. le dice, espérame para orar una semana y yo te doy la respuesta. Claro, y este Jonathan C. espera la semana, le dice a mi hija, ¿sabes qué? Dios también me reveló a mí que te cases con mi hermano. Juliana se asusta y me cuenta a mí. Antes de eso, Juliana ya me había comentado que un supuesto psicólogo, Juan Solano, le había enviado una solicitud y que está escribiendo y chateando y que algunas cosas que le ha dicho, una de esas que no debe de irse a la Argentina a estudiar música, que lo piense bien, cosas así. Entonces, cuando Jonathan C. le dice que Dios le ha revelado que tiene que casarse con el hermano del pastor, ella viene y me dice, mami, sabes que me comenta todo a mí, y entonces para mí fue una no más que sorpresa, sino yo tuve iras en ese momento de ver que Jonathan le haya dicho esto. Entonces yo le dije, Juliana, o mi hija, le dije, por Dios, ni yo como madre puedo o debo buscarte esposo, peor aún ellos como pastores o como puede ser lo que sea, pero no, eso no está bien. Y ella me decía, mami, yo no me quiero casar con el hermano de Jonathan C. Bueno, en ese entonces Jonathan, no me puedo casar, no quiero casarme, me decía ella. Le dije, nadie debe, y se hacía para atrás. Y yo le decía a mi hija, no debes de hacerlo, tenemos que salir de esa iglesia. Salimos de la iglesia, al mes y medio mi hija la desaparece. Ese 7 de julio marcó mi vida. Juliana ella salía para irse a trabajar. Juliana tenía que salir a las 3 de la tarde con Fabián Mendoza, que ya me había pedido permiso, era el enamorado de ella. Nosotros empezamos a buscarla. En 20 minutos nos dimos cuenta que Juliana no había llegado a su negocio, porque antes de eso mi esposo tenía que ir al local a retirar un dinero, porque él viajaba a vender sus productos que él mismo hacía. Entonces me llama mi esposo y me dice, mi hija dice, mándale a Julie porque la estoy esperando. Para mí se me bajó la sangre al piso y dije, Juliana ya se fue y ya debe de estar allá. Entonces me preguntó si es que estaba con su hermano pequeño, que en ese entonces tenía 5 años, Yannick. Entonces yo le dije, no, Yannick está conmigo. Y dice, yo le llamé y me contestaron, y me contestó el teléfono, y yo escuché, dice, a un señor que decía, deje ese teléfono que no es tuyo. Y hasta eso
él me había comentado, yo cogí, lo primero que hice es llamarle a Fabián, el enamorado. Le dije: Fabián, de pronto, era la única esperanza para mí, de pronto no está no se encontraron con Julie. Entonces él me dice: no señora, yo estoy en el norte. Entonces yo le conté que Juliana nunca solía hacer esas cosas porque era la primera vez que iba, o sea, eran amigos un año con Fabián, y luego Fabián me fue a pedir permiso al local para salir con ella, pero para formalizar como enamorados. Entonces, y ese día era el primer día que iba a salir con Fabián para conversar y irse a tomar algún café, algún té, algo, para festejar su noviazgo, supongo. Pero lamentablemente nunca lo pudieron hacer. Fabián me dijo que no estaba con ella y que más bien ya se regresaba a ayudarme a buscarla. Entonces, era mi única esperanza realmente que estuviera con Fabián. De pronto yo decía, se encontraron y se demoró un poquito y ya de llegar, pero mentira, nunca fue eso. Fabián vino, o sea, no vino, sino él dijo que venía a buscarle por el sector, pero le digo, mi esposo ya está buscándole por ahí y Juliana no llega. Pasaban las horas. A la 1 de la tarde yo cogí, llamé a la policía, al 101 me acuerdo, y les dije que por favor me ayudaran, que mi hija no había llegado a su trabajo, porque me preocupaba mucho, porque Juliana nunca sabía irse sin mi permiso a ningún lado, peor aún sin comentarme, y tampoco se quedaba a ningún lado. Juliana tenía que llegar a su trabajo. Mi hija era tan responsable para su negocio, porque ese negocio se lo puso para que se ayude con la universidad, con los gastos que iba a tener en la universidad. La policía me contestó: señora, tranquilícese, dice, porque ahora los chicos se van de farra, se van con los enamorados, ya de regresar. Le dije: no, mi hija se iba a trabajar y el enamorado no. El enamorado no está con ella. Entonces yo les imploraba por teléfono, sí, que por favor me ayudaran. Pero desgraciadamente me dijeron que tengo que esperar 48 horas para que ponga la denuncia. Pasaron las horas, llegó la noche, yo ya salí, ya llegó Fabián. Yo me comunicaba con Fabián, me comunicaba con mi esposo, mientras que ellos trataban de buscarle, pero por las calles, o sea, sin saber qué hacer, coger sin rumbo. Avisé a mis familiares, llamé a mis familiares a avisarles que Juliana no estaba, porque yo sabía que con ellas no estaba, porque Juliana me hubiera avisado. Entonces, en la noche ya salimos. A mí se me imaginaba que de pronto pasó un accidente, algo. Empecé a buscarle en los hospitales, pero nada fue posible, nada. A las 7:50 más o menos, envían un mensaje de la cuenta, mensaje del teléfono de mi hija. Para mí era el teléfono de mi hija, pero un mensaje que decía: conocí a una persona y me voy con él. Solo quiero ser feliz, en cuanto pueda te hago llegar las cosas del local. En lo que me dice conocí a una persona y me voy con él, yo no le creí. O sea, yo no creí que era mi hija la que estaba escribiendo. Primero, porque ¿cómo va a conocer a una persona si con Fabián iban a salir a las 3 de la tarde? No habían qué cosas que me haga llegar del local tampoco, porque el local era de mi hija. Ella era quien lo administraba el negocio. Entonces empezó la desesperación. Le buscamos hasta las 12, 11 de la noche, pero no, nada fue posible. Al siguiente día fuimos de nuevo al local, pero no había nada. Pensábamos que de pronto delincuentes
la hayan secuestrado, algo le pasó, pero no había nada, que abrieron el local, el dinero de las ventas del día viernes, estaban todas ahí. Había dejado incluso comprando uvas, me acuerdo, porque a ella le encantan las uvas. Había dejado comprando supongo para ya consumirlas al siguiente día, pero nosotros de ahí decidimos a ir a la PJ a poner la denuncia, aunque teníamos que esperar 48 horas que nos dijo la policía, pero no me importó. Yo cogí, me dirigí a la PJ a poner la denuncia. Ahí otra vez me dijeron que tenía que esperar 48 horas para que ponga la denuncia, que todavía no eran las 48 horas que debía de poner el lunes la denuncia. Pero yo hasta les imploré, hasta les pedí de favor, les suplicaba que me asienten la denuncia porque mi hija nunca se haya ido con su propia voluntad. Ellos me decían que Juliana se haya ido con su propia voluntad, que de estar con el enamorado, que se haya ido de farra, igual que en el 101, pero no. Tanto rogarles me aceptaron la denuncia y me asignaron al fiscal, pero que tenga que entrevistarme el día lunes, que la fiscal vuelta me asignaba al agente investigador. Pero al menos pusimos la denuncia, pero no se logró más cosas. Me acerqué a Teleamazonas, dizque para que me hagan una entrevista, pero no lo hicieron. Luego me fui a TC Televisión, tampoco. Era tan difícil para mí que todo me nieguen. Lo que nos tocó es sacar volantes de mi hija que digan desaparecida. Eso fue lo que más me dolió. Yo no aceptaba que mi hija está desaparecida. Empezamos a pegar las hojas por toda la Javí, por toda la Javí ese día. Ya era domingo, hasta que nos acercamos al UPC de aquí del sector, de abajo de la Biloxi. Les dije que cómo puedo hacer, porque yo quiero encontrar a mi hija. Ellos me dijeron que vaya y me acerque al regimiento Quito para que vaya a ver las cámaras, porque ahí había unas cámaras. Y en eso que estábamos yéndonos al regimiento Quito, mi hermana ha cogido y le ha llamado al papá del pastor de Jonathan C., porque a esa iglesia le conformaba una familia, padre e hijos. Le llama a mi hermana al papá y le dice que mi hija Juliana había desaparecido, o sea, ella diciendo mi sobrina ha desaparecido y no sabemos qué pasó. Este señor le había contestado, pero sí, eso era obvio que iba a pasar, ¿para qué se salen de la iglesia? Algo así. Mi hermana se sorprende y me cuenta eso, pero ya íbamos a llegar al regimiento Quito y bueno, no nos permitieron entrar a 2 personas, solo me hicieron entrar a mí a que vea las cámaras en la computadora. Pero como yo estaba tan mal, para mí, yo veía todas las personas en la computadora y para mí todas eran mi hija. Y no logré ver nada porque estaba tan ofuscada, tan dolida de todo. Bueno, y ahí se ha acercado este señor, este pastor, el papá de Jonathan C., y les ha dicho a mis hermanas que estaban ahí esperándome y que para qué la buscan ahí, que por qué no la buscan en Colombia, en fronteras con Perú, por qué no la buscan en Ambato, en Cuenca, o sea, diciendo cosas así. Entonces mi hermana se había y también diciendo, alzando los brazos, es que hacía este señor,
si ustedes creen que yo soy sin que nadie le esté diciendo, ha dicho este señor, si creen que yo soy, entonces métanme preso. Entonces eso nos hace pensar que ellos tenían algo que ver. Entonces salgo yo de ahí, me dice mi hermana esas cosas. Entonces eso fue el detonante para decir que ellos tienen algo que ver. Entonces me volvieron las dudas y me dije, ¿por qué lo encontramos a Jonathan C. por el camino que nosotros siempre transcurríamos? Esa era una de las preguntas que me hice. ¿Por qué él no fue a la iglesia si la iglesia queda al otro lado y él tenía auto? ¿Por qué lo encontramos caminando? ¿Qué hacía por ahí? Entonces, todas esas preguntas yo me hice y empezamos a pensar, solo a pensar que de pronto eran ellos. Llegó el día lunes, nos fuimos a la entrevista y yo le pedí a la doctora, ya nos asignó al agente investigador. Entonces lo llamé al agente investigador y quedamos a encontrarnos en el centro comercial Atahualpa para yo contarle lo que había sucedido. Nosotros quedamos a encontrarnos a la 1 de la tarde, pero entre 12:30 más o menos, papá del pastor de jóvenes le llama a mi hermana diciéndole que ha orado tanto y que en 20 minutos ya nos va a dar ya vamos a tener una respuesta de Juliana. Mi hermana me cuenta todo eso, mientras ella me estaba conversando, me llega un mensaje, no pasaron ni 10 minutos, me llega un mensaje que decía, estoy bien en Cuenca, en cuanto sepa la dirección les aviso, no tengo internet. Otra vez dije, no es mi hija. Llega el agente investigador, lo primero que hice es mostrarle ese mensaje y a decirle que por favor me ayude, que mi hija no ha llegado ya 3 días a casa. Este agente lo que nos dijo es, pero ahí está el mensaje, espere, díganle que la policía está tras ella. Y mi hermana comete el error de mandarle el mensaje y nunca más enviaron ningún otro mensaje. En eso de las 4 de la tarde, la hija de este pastor me llama y me dice, Elizabeth, Juliana ha escrito un estado en la cuenta de ella, desde el Facebook. Entonces yo le dije que por favor me leyera. Decía, ella me decía que ha leído y que decía, gracias amigos por sus preocupaciones, tomemos mis propias decisiones y quiero que las respeten, no se metan en mi vida. Yo le dije a ella, no es mi hija la que escribe. Ninguno de los 3 mensajes recibidos no eran de mi hija y yo estaba bien segura que no eran de mi hija. Primero porque Juliana nunca se expresaba de esa manera. Y segundo era porque toda la información que nos llegaban desde los pastores de la iglesia que nosotros transcurrimos por 10 años. Esas preguntas, fuimos al siguiente día, ya era día 10 de julio, 4º día de la desaparición de mi hija. Fui a decirle a la fiscal que esto había sucedido, que para nosotros es muy valioso que los llame a rendir versión a estos pastores, porque el entorno social de mi hija está ahí y nos tocó salirnos por esta situación y le conté todo lo que había pasado, o sea, porque le dijeron que tienen que casarse con mi hija y le conté todo esto. Entonces la fiscal dijo pero que Juliana ya había escrito ese mensaje, que está bien en Cuenca y que eso es la información que le ha dado el agente investigador. Entonces le dije, o sea que ustedes se van a quedar con esa información y Juliana está bien en Cuenca y en cuanto sepa la dirección nos avisa que no tiene internet. No es posible, doctora, le dije ustedes tienen que investigar realmente, porque ahí
pueden hacer una triangulación de llamadas. Yo necesito, le dije que hagan una triangulación de llamadas, que investiguen los teléfonos de los pastores y que los llamen a rendir versiones. Buenas tardes. Quiero saber cómo sigue el caso de mi hija. Buenas tardes. ¿Quién es usted? Dígame. ¿Cómo no va a saber quién soy yo? Soy la mamá de Juliana. Pero dígame, ¿qué me viene a comentar? El mensaje aquí de mi hija que dice que está en Cuenca. Pero mire, señora, ¿quién está diciendo que está en Cuenca? Ella está muy bien. Señora, por favor, ayúdenme, póngase en mis zapatos. Es mi hija. Está perdida. Investíguenles a los pastores. No asoma a mi Tranquilícese, hija. señora. Hago una regulación de llamadas. Ayúdenme, por favor. Mire, señora, los cristianos evangélicos no hacemos esa clase de cosas. ¿Cómo va a hacer esto? Tiene que ayudarme, señora, por favor. Ayúdenme, por favor. Pero creo que pasaron más de 15 días que llamaron a rendir versiones a estas personas. Rindieron las versiones estas personas. Estuve con mi abogado y no nos permitieron estar ahí presentes, ni al abogado ni a mí, porque dijeron que solo tenían que estar los versionantes. Y cuando eso era uno de mis derechos como madre, de estar ahí y también con el abogado. Desgraciadamente ahí tuvimos que salir toda la familia. Ahí otra vez nos volvió a gritar el papá de Jonathan C., que para qué la buscan ahí si a Juliana tienen que buscarla por otro lado, por Ambato, por Cuenca, que por qué no la buscan en la frontera. O sea, se armó como un problema, pero sin embargo nos mandaron sacando a nosotros como víctimas. Y los hicieron quedar a todos esos pastores para que rindan las versiones, y nosotros salimos al Parque Elegido a sentarnos ahí mirando al cielo, pidiéndole a Dios que nos ayudara, porque esto era tan difícil. Se rindieron las versiones. Al siguiente día nosotros nos acercamos a ver qué era lo que habían dicho. Y la fiscal Ligia Villacres lo primero que me dijo: ahí están las versiones. Ellos no son, porque ellos son cristianos evangélicos igual que yo. Y los cristianos evangélicos no hacemos daño. Juliana se haya ido con su propia voluntad, Juliana haya estado embarazada, Juliana, esperen nomás 8 meses que ya de regresar. Qué decepción para mí era, e impotencia a la vez, de no tener una respuesta, ni siquiera pensar de que esta persona iba a investigar por la desaparición de mi hija. Ahora la investigación durante los primeros años fue llevada de forma muy negligente. Entonces esa es la razón por la que muchas de las pericias que se tuvieron que hacer, que se debieron hacer en un inicio, tomaron meses o incluso años en hacerse. Por ejemplo, lo primero que podemos decir es que la primera fiscal del caso de Juliana, que lo llevó durante los primeros meses, la doctora Villacres, ella es una fiscal que hoy por hoy tiene abierto un proceso de sumario administrativo en razón de sus actuaciones dentro del caso de Juliana específicamente, porque ella, primero ocurrió esto de que se negaba a recetar la denuncia. Posteriormente, una vez que la denuncia ingresó a la fiscalía que ella tenía a cargo, ella se negó en un inicio a procesar la investigación, argumentando que ella también profesaba la fe evangélica. ¿Y cuál era el problema que ella profesa una fe evangélica? Que el principal sospechoso del caso de Juliana era el pastor de la iglesia evangélica a la que ella acudió con su madre durante los últimos 10 años, bueno, desde los 8 años hasta los 18 en que desapareció. El principal sospechoso estaba vinculado directamente con una iglesia evangélica, y como esta fiscal tenía también una vinculación directa con la fe evangélica, ella se negaba, decía que ella no podía, que ella presumía que los pastores no hacen ese tipo de cosas y que por lo tanto no los iba a investigar. Entonces hubo esta renuencia de parte de esta fiscal, y además, sumado a eso, habían algunos otros agentes investigadores policiales que también profesaban la fe evangélica y argumentaban exactamente lo mismo. Incluso uno de ellos, el primer capitán Villajo, que estuvo a cargo de la investigación, él dijo que él también profesaba la fe evangélica y que él tenía que solicitar autorización a sus propios pastores de la iglesia evangélica a la que él acudía para luego proceder al procesamiento de los sospechosos en ese entonces. Entonces hubo toda clase de barreras, y además hubieron
estereotipos de género que marcaron también la investigación. Varios de los fiscales, porque en total la fiscal que hoy lleva el caso es la número 11 del proceso. Entonces, a lo largo de toda la investigación, los 10 fiscales anteriores, unos más y otros menos, se negaron o no tuvieron las herramientas suficientes para procesar la investigación de manera adecuada. Algunos de ellos, como digo, argumentando estereotipos de género, como por ejemplo que como a Juliana le gustaban los hombres mayores porque sus exnovios o sus últimos novios fueron mayores a ella, seguramente habría huido uno de ellos, era lo que algunos decían. O que habría metido la pata, había quedado embarazada y que seguramente volvería a aparecer después de 9 meses cuando dé a luz. Entonces había todo este estereotipo de género muy marcado que impedía que o entorpecía las investigaciones e impedía que se hagan de forma responsable. Desde el año 2012 hasta septiembre del 2018, es decir, casi 6 años, bueno, no, más bien 6 años y un poco más después, esta investigación se mantuvo en la primera fase preprocesal de un proceso penal, que es la investigación previa. Entonces, en esa fase es una fase, digamos, simplemente de levantamiento de información y que solamente pasa a la siguiente fase, que es la de instrucción fiscal, una vez que la Fiscalía a cargo decide formular cargos. Ninguno de los 11 fiscales, o de los 10 fiscales más bien anteriores a la última fiscal, la doctora Mayra Soria, quiso formular cargos y por lo tanto el proceso nunca pasó a la siguiente fase. En septiembre de este año, la doctora Soria, que fue una fiscal que tomó el caso desde inicios del 2018, decidió finalmente, de forma valiente, de forma además muy responsable, decidió formular cargos en contra de Jonathan C. Bueno, una buena tarde con todas y con todos los presentes. Quisiera pues pasar a informar en esta rueda de prensa que la fiscal, soy la titular, Mayra Soria, soy fiscal de la Unidad de Violencia de Género y conjuntamente con la Unidad de Desaparecidos, la DINASED de la Policía, hemos procedido conjuntamente a realizar una investigación que efectivamente ha durado 6 años. 6 años de una forma constante, continua y que no ha parado hasta este momento. Quisiera informarles que los últimos hallazgos realizados en estos días justamente llevaron a establecer que el teléfono de Juliana Campoverde fue desarmado, sacado su chip y que este chip aparece en el teléfono celular del señor Jonathan C., quien era su pastor y quien era su líder espiritual. Quisiera indicar entonces que este último eslabón es el que llevó a establecer de manera técnico-científica y también con la certificación de las empresas telefónicas y también en cooperación realizada con la unidad de la policía a través de la policía que establece y recaba las informaciones de telefonía celular, establecieron que y certificaron de modo, como decía, técnico, que este email pertenecía exclusivamente al señor pastor de la iglesia a la cual la víctima, Juliana C., había decidido días anteriores abandonar juntamente con su familia. Adicionalmente, decía que este es el último eslabón, pero es un eslabón, como digo, contundente, que no da prueba ni da pie a ninguna duda sobre la participación del señor Jonathan C. en esta presunta desaparición. Digo presunta desaparición, sin embargo, quisiera informar también en esta rueda de prensa que Fiscalía ha acusado a este líder evangélico de conformidad con los artículos 161, 162 del Código Orgánico Integral Penal, bajo los numerales 1 y 7. ¿Qué quiere decir esto, señores? Esto quiere decir que Fiscalía está imputando que el señor Jonathan C. mantiene oculta en algún lugar el paradero y el cuerpo de la señorita Juliana C. Por este motivo, quisiera indicar que ya son varios años que se encuentra en esta calidad
Por eso es que Fiscalía este día y el día en la noche hemos procedido a dar cumplimiento a la orden emitida por la señora jueza de la unidad de flagrancia y hemos allanado el domicilio del señor sospechoso y a efectivizar la orden de detención por 24 horas. Costearlo, el Estado le brindará un defensor público. Tiene derecho, en todo momento se respetarán sus derechos constitucionales, tiene derecho a confundir con los sobre su detención. ¿Sí? Sí, está usted detenido. Está usted detenido. Según lo establece el artículo 195 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 194, numeral 4, 199 y 93 del Código de Procedimiento Penal, código vigente a la fecha, por el cual se ha detenido. Señor Carrillo, por favor, la bondad. Dentro de estas 24 horas se realizaron un interrogatorio que constaba de 98 preguntas, dentro de las cuales cada una tenía ambivalencias, contradicciones y evidentemente no esclarece ningún tipo de justificación lógica para que el teléfono de la desaparecida esté o haya estado en poder de esta persona sospechosa. Por este motivo, se ha realizado, acabamos de hacer esta audiencia de formulación de cargos en donde el señor juez, el doctor Roberto Cueva, ha procedido a iniciar instrucción fiscal por el plazo de 90 días y ha dictado como medida cautelar la prisión preventiva en contra de la persona sospechosa porque se cumplieron básicamente 4 requisitos. Uno, existen graves presunciones de la materialidad de un delito de acción pública, existen graves presunciones de responsabilidad sobre el señor Jonathan C. Todas las otras medidas que pudieran dictarse no garantizan y más bien existe un peligro inminente de fuga de esta persona y el delito por el cual Fiscalía está imputando tiene una pena superior a 1 año. Con esta fundamentación que Fiscalía de forma contundente en esta audiencia pudo demostrar, el juez ha acogido el pedido de Fiscalía y se ha dictado prisión preventiva, con lo cual esperamos iniciar en estos 90 días una investigación más profunda de lo que hemos realizado y poder justamente llegar a esclarecer los hechos que la víctima y la parte ofendida, como son los padres de Juliana, siempre han estado solicitando. Quiero agradecer siempre el compromiso y el trabajo, no solamente de la Fiscalía de Género a través de todo el personal, sino también del personal de la DINASED, que durante prácticamente casi ya vamos más de 24 horas trabajando para dar estos resultados, no solamente a la familia de la víctima, sino también a la sociedad, e indicar a la colectividad ecuatoriana que Fiscalía siempre va a tratar de promover y esclarecer los hechos para alcanzar justicia. Gracias. Porque existen varios indicios que lo vinculan a él con la desaparición de Juliana. ¿Cuáles son los indicios más importantes? Por ejemplo, el hecho de que el año, algunos meses antes, retrocediendo incluso más que eso, Juliana mantuvo esta relación muy cercana con sus pastores durante todos los años que ella asistió a la iglesia. Y durante todo este tiempo, quien lideraba la iglesia era el señor Patricio C., que es el padre de Jonathan. Y sus 2 hijos eran los copastores, Jonathan e Israel. Y entonces los 3 lideraban, eran los guías espirituales dentro de esta iglesia. Y ellos ejercían un poder muy profundo y muy controlador sobre todas las personas que asistían a esta iglesia, incluida Juliana e incluida su madre también. Entonces ellos ejercían lo que ellos llaman hasta hoy disciplinas. Entonces, por ejemplo, sancionaban a Juliana cuando ella tenía un novio que no había sido aprobado por los pastores, sancionaban a la madre cuando ella no había diezmado en la medida en la que se esperaba por parte de los pastores que lo haga, etc. Entonces tenían una política muy punitiva dentro de la iglesia. Entonces, primero había esta suerte de manipulación de todas lo que ellos llaman sus ovejas, es decir, todos los fieles que asistían a esta iglesia, pero también había una manipulación muy específica de parte del pastor Jonathan en contra de Juliana. Y esto, por ejemplo, se puede ver por el hecho de que Jonathan en diciembre del 2011, es decir, 7 u 8 meses antes de la desaparición de Juliana, él crea un perfil falso de Facebook a través del cual se comunica con Juliana.
y por ejemplo, le convence de que ella no vaya a estudiar en el exterior como ella planificaba hacerlo, iba a estudiar música en Argentina, y a través de este alter ego de Jonathan, le convencen de que ella desista de esa idea. Además, le convence que desista de algunos novios o parejas que ella había tenido anteriormente, y le hace incluso insinuaciones sexuales, se puede ver en las conversaciones de tipo completamente inapropiado además, y funge de una suerte de guía espiritual, pero en realidad es una manipulación directa a Juliana, que estaba absolutamente sometida, digamos, al yugo de la iglesia ejercido por Jonathan C. y por este supuesto pastor psicólogo Juan Solano, que era el alter ego de Jonathan. Entonces, primero existe la creación de este perfil. Luego existe otro indicio muy importante, que es el hecho de que, y esto ya se supo desde los inicios de la investigación, que el día 9 de julio, es decir, 2 días después de la desaparición de Juliana recibe, desde el perfil de Facebook de Juliana, se envía un mensaje que decía, un mensaje general, un post diciendo: queridos amigos, he tomado mis propias decisiones y he decidido irme, respétenlas y no se preocupen por mí, algo así. Y luego, después de hacer un par de peritajes, se pudo verificar que este mensaje fue emitido desde el IP, es decir, el servidor de internet de la oficina en donde trabajaba Jonathan C. Lo que cambiaban eran los fiscales. Luego Jonathan C. Se presenta a decir que quiere dar una versión libre y voluntaria. Entonces le aceptan le toman la versión, y él dice que en esa versión dice que el día lunes 3 Juliana ha ido al trabajo de él trabajaba en el Instituto La Meritocracia, a pedirle un computador para enviar un mensaje de Facebook. ¿Por qué lo hizo eso? Era porque yo o la familia ya empezamos a pedir la dirección IP de dónde enviaron ese mensaje. El último mensaje que decía: gracias amigos por sus preocupaciones. Entonces yo ya pedí, entonces él se adelanta a los hechos y dice que Juliana ha ido al trabajo de él, porque sabía que la dirección IP iba a salir exactamente del computador de él y del trabajo de él. Y justamente la dirección IP, desgraciadamente nos entregaron después de 2 años esa información, y bueno, pero sale de ahí, del trabajo de él y del computador de él. Entonces, pero él se adelantó a los hechos y a decir que Juliana también ha pedido que le guarde sigilo de confesión. En un hecho tan grave como como era una desaparición, no creo que él podía de ninguna manera del mundo, así exista el sigilo de confesión en las iglesias cristianas evangélicas, no lo podía hacer. Pero sin embargo, él dijo eso. Y justamente ha llevado un informe otorgado firmado y otorgado por el Cuerpo de Pastores de Quito, como para que le crean. Entonces, con todo eso, los otros fiscales dijeron decían que ahí está presentando informes que Juliana. Entonces yo les insistía que por nada del mundo pueden dar credibilidad a esa versión. Y también dice ese día que él le hacen las preguntas, los agentes investigadores, que quién era Juan Solano. La primera versión negó que era Juan Solano, y en esa versión dice: sí, yo soy Juan Solano y me saqué esa cuenta para dar consejería a Juliana. ¿Consejería de qué? Si Juliana no le faltaba nada, Juliana era una chica
o es una chica muy centrada en sus cosas. No tenía para qué darle consejería. Entonces este señor dice que él es Juan Solano, les dice ahí, y queda en la versión. Esa fue otra de las pruebas para mí que era contundente, aparte de la dirección IP, y eso que dijo, para mí era algo que no me podía distorsionar ni a la derecha ni a la izquierda, porque él era el culpable, el cómplice, el cómplice, era el principal sospechoso en ese entonces. Entonces, el agente investigador me dijo, pero él está diciendo la verdad. Le digo, esa no es la verdad. Esa es una coartada que está haciendo él para que le crean todos los fiscales y para distorsionar la investigación y la información. Entonces díganme dónde está Juliana. También uno de los agentes, de este agente que fue el capitán Gino Pillajo, que se opuso a que los pastores sean versionados, y también me dijo que tiene que consultar a su pastor para ver qué le dice y qué le recomienda. Y él mismo me llamó por teléfono y me dijo que Jonathan C. ha rendido la versión y que ha aceptado ser Juan Solano y que ha llevado un informe del sigilo de confesión y que ellos no son. La fiscal y el agente investigador cristianos evangélicos, y simplemente tapaban de que los pastorcitos no son. La primera fiscal incurrió en errores muchísimo más graves que los otros fiscales. En el caso de los otros fiscales, el problema principal era la falta de especialización o la falta de voluntad o la pasividad con la que se trataba el expediente, o básicamente la falta de actuación. Pero el problema de la primera fiscal no era solamente los tres que acabo de mencionar, sino el problema con ella era los prejuicios y los estereotipos de género que claramente marcaban su falta de voluntad en el proceso, y además el hecho de que ella permitió que su religión, la fe que ella profesaba, se interpusiera en la labor que le ha sido encargada en su rol de fiscal. Entonces las faltas en las que ha incurrido la primera fiscal son mucho más graves que las otras y por lo tanto más fácilmente sancionables. Y por eso hoy por hoy solamente existe un proceso abierto en contra de ella. Yo seguía insistiendo a cada fiscal que tomen versiones, porque yo no voy a desistir a que ellos son, en especial Jonathan C. era el presunto sospechoso de la desaparición de mi hija. Y desde el inicio solamente cambiaban, llegaban, investigaban poco a poco, pero no más. Solo llegaban a la conclusión que ellos son, pero nadie formulaba cargos, a pesar de que a los 2 años y medio recién se hizo la reconstrucción de los hechos. 2 años y medio cuando ya muchas evidencias ya se habían perdido, y eso fue por el impulso de la doctora María Espinosa, abogada de la familia, quien impulsó la investigación desde cuando ya tuvo 2 años la desaparición de mi hija. Desde ahí impulsó la investigación, se logró tener pruebas, eran indiciarias, pericias técnicas bien fundamentadas, que Jonathan C. era la última persona que había tenido contacto con Juliana el día 7 de julio del 2012. Todos los fiscales se negaban a formular cargos, y se pasaban así el tiempo, y nosotros, siempre era con escritos a la Fiscalía General que eso pasaba, hasta que nos asignaron a la fiscal Mayra Soria, que ahora realmente sí está investigando el caso, que el 5 de septiembre del 2018 formuló cargos y lo detuvo a Jonathan C. porque encuentra una prueba contundente que dice que el chip del teléfono de mi hija ha sido cambiado al teléfono de Jonathan C. Y desde ese día
7 de julio, que fue el primer mensaje que enviaron, fue del teléfono de Jonathan C., porque ahí queda el email. Entonces no me equivoqué, no fue Juliana la que escribió ese mensaje. Y también quiere decir que el día lunes 9 de julio, ¿quién escribió el mensaje? Yo me pregunto ahora, porque el chip de teléfono ya pertenecía a John, o sea, ya fue escrito, o ya el mensaje primero ya fue escrito desde el teléfono de Jonathan C. Entonces quiere decir que el día lunes 9 también el mensaje que escribieron fue desde el teléfono de él mismo. Y el papá dice, esperen 20 minutos que van a tener respuestas de Juliana. ¿Quién escribió? ¿Fue el papá o fue Jonathan C.? Yo me pregunto eso. Bueno, formuló cargos la doctora Mayra Soria. Jonathan C. está detenido hasta el 5 de diciembre se cumplían los 90 días, pero la doctora Mayra Soria reformuló cargos antes del 30, fue el 29 de noviembre del 2018. Son 30 días que nos da la investigación, que nos da para seguir investigando. En esos 30 días de investigación que sacó la doctora mucha información, llegó a un acuerdo de una cooperación eficaz. Desde cuando la doctora Mayra Soria cogió el caso, el 7 de julio del 2018 hizo una reconstrucción de los hechos, en la cual Jonathan C. no quiso participar y se acogió al derecho al silencio. El 13 de octubre del 2018 también se volvió a hacer una reconstrucción de los hechos, en la cual, Jonathan C. ya estaba detenido y también se acogió al derecho al silencio. Y se volvió a hacer la nueva reconstrucción de los hechos el día 11 de noviembre del 2018. Estos nuevos elementos serán procesados a través de pericias técnicas que a través de los días nos llegarán para confirmar o no la veracidad de la información entregada. Creo que estamos en un buen camino para ese esclarecimiento y finalmente que llegue la verdad procesal. En la cual él se acoge a una cooperación eficaz y dice que el día que lo encontramos, que bajábamos con mi hija Juliana a dirigirnos a nuestros trabajos, él se ha dado la vuelta y la aborda a mi hija a 1,5 cuadras de donde nos despedimos. Según él, Juliana era amante. Esa es una de las mentiras o otra coartada que se está armando, no sé. Y dice que la ha llevado a tomar un café y luego ha ido a un motel, que cosas que yo no le creo. Para mí la abordó, le dio algo de tomar, alguna droga, la llevó al motel y abusó de su cuerpo. Y de pronto Juliana recuperó la conciencia y vio eso y le dijo que ella iba a denunciar. Eso es para mí, esa es mi versión, porque jamás mi hija fue
amante de él. Él la sigue a pesar, no se conforma con lo que ha hecho, y una vez que ya abusó de su cuerpo, murió en manos de él. Y fue y la botó al barranco de Bellavista. La botó, ni siquiera la enterró, la botó. Esa es mi versión, pero la de Jonathan C., o sea, ¿por qué hay cosas que él miente? ¿Por qué no dice la verdad? O sea, sí, yo estoy segura que mi hija murió en las manos de él, pero mi hija jamás fue amante de él, mi hija jamás fue a ese motel con su propia voluntad. Mi hija yo presumo que mi hija fue violada y asesinada ese mismo día que la desapareció y la fue a botar en ese lugar. En ese lugar se encuentran 4 restos humanos, en la cual los 2 salen negativos, 2 indeterminados. Pero los restos de mi hija no están, no se encuentran ahí. Y mi pregunta es, ¿acaso es un asesino en serie? ¿Por qué se encuentran otros restos que no son de mi hija? Porque él dice haberlos botado ahí. Entonces, ¿dónde están? ¿O acaso no se acuerda de quién son los restos? Él tiene que responder tanto del cuerpo de mi hija, del asesinato de mi hija, que yo presumo, porque él no dice que el asesinado, él dice que sí ha caído. Mi hija murió en manos de él y yo presumo que fue asesinada. Entonces él tiene que responder por todos los restos de mi hija, él tiene que devolvérmelos. Y también tiene que responder por los restos encontrados ahí. Y ahora les comentamos que el principal sospechoso en la desaparición de la joven Juliana Campoverde reveló dónde habría enterrado su cadáver tras colaborar con la justicia. Una nueva reconstrucción de los hechos se llevó a cabo por pedido del procesado. Este es el sitio donde el pastor evangélico Jonathan C. habría enterrado a Juliana Campoverde. Así lo reveló luego que decidiera colaborar con las investigaciones mediante un acuerdo de cooperación eficaz. Se han encontrado unos restos óseos, se han encontrado un molar que obviamente están sujetos a pericias y tenemos que esperar obviamente ese resultado. Sus familiares, en medio del dolor, acudieron al sitio. Evidentemente es humano pensar que después de que una persona da un indicio como este, y el resultado es que se encuentran osamentas, pero no pertenecientes a víctima, sino a otra, al menos uno puede sospechar que efectivamente él participó en otro delito. Sin embargo, hoy por hoy no tenemos ningún otro elemento que permita vincularle a él al cometimiento de otro delito en contra de la vida de alguien más. Entonces, al menos por ahora no hay ninguna prueba que nos permita afirmar, al menos no legalmente, que algo así podría haber ocurrido. Efectivamente, se puede abrir una investigación, pero lo primero que hay que hacer es identificar estos restos. Entonces, efectivamente, la Fiscalía de Género número 3, que es la Fiscalía que está a cargo de la investigación del caso de Juliana, hoy por hoy lo que decidió hacer la Fiscalía número 3 es enviar estos restos al banco de ADN que tiene la Fiscalía para que se haga un cotejamiento con aquellas muestras con las que cuenta Fiscalía, para que en todo caso este hallazgo sirva para dilucidar el paradero de alguien más que, como la familia de Juliana, seguramente lo han buscado o la han buscado durante mucho tiempo, para que sirva en todo caso para dilucidar algún otro caso que esté todavía pendiente. Pero eso tendrá que ser, si es que existe otra acusación en contra de Jonathan, se la hará por cuerda separada, dependiendo si se puede lograr identificar si él tuvo algún tipo de participación, que no sea solamente el hallazgo, porque el hallazgo no es suficiente. A partir de la desaparición de mi hija Juliana, desde el día 7 de julio, que hoy ya lleva 2.342 días desaparecida, cambió mi vida totalmente. Ni así le den 26 años, 22 años. Sí, es bueno de que esté pagando Jonathan C.
la condena. Pero la cicatriz, el vacío, el dolor, sobre todo la cicatriz que no se cerrará hasta el día que yo perezca. Porque es un dolor que nos ha dejado, que es incomparable, que no se le desea a nadie. No tengo enemigos, pero ni al peor enemigo le desearía. Es una lucha continua que hay que tratar de vivir. El amor que le tengo a mi hija me mantiene así, me mantiene con vida. A mi hija y a mis 2 hijos que también los tengo. El amor a ellos hace que yo esté ahí luchando cada día, porque esto no es fácil, esto es bien difícil. Y bueno, el momento de meterme un bocado, mis recuerdos es en Juliana. El momento que voy a acostarme, mejor dicho, no hay un segundo que yo no deje de pensar en mi hija. Mis preguntas son cada segundo de mi vida: Juliana, pedacito de cielo, ¿dónde estás? Clamo a Dios, no he dejado de clamar 2342 días a Dios para que me dé o para que me muestre el camino donde está mi hija. Y no lo dejaré de hacer hasta el día de encontrarla. Es muy difícil vivir con este dolor y no tener respuestas del Estado, que el Estado simplemente se hace de oídos sordos y no me dio una respuesta. Son 6 años que se lavaron las manos y no me dieron respuesta y todavía no me la dan. Y yo también clamo a Dios que me dé vida y salud para encontrar a Juliana. Cuando mi hija Juliana ya estaba desaparecida, yo me encontré con mucha gente que también buscaban a sus hijas, a sus hijos. Y uno de estas personas fue el señor Walter Garzón, buscando a Carolina Garzón, chica colombiana que igual desapareció un 28 de abril del 2012, que yo pude ver cómo reclamaba por los medios de comunicación al Señor, y yo incluso me tocó duro porque yo solo me senté y dije: Dios mío, qué difícil debe ser, sin imaginarme que después de 1 mes o 2 meses mi hija la iban a desaparecer. Por eso yo siempre recuerdo la fecha de Carolina Garzón, porque me llegó y además es una chica que igual, una chica que vino acá a pasear en este país, pero qué difícil para los padres, y es lamentable porque don Walter Garzón no pudo con su pena, con su dolor, y él falleció. Es muy doloroso, muy triste. El señor Telmo Pacheco, que hasta ahora busca a su hijo, es un señor que está muy enfermo por la búsqueda de su hijo y al no tener respuestas del Estado. Y así es mucha gente que he conocido en este tiempo. Y bueno, ellos fundaron, fue don Walter Garzón, fue el señor Telmo Pacheco, Luis Iccho y otras personas más, que ellos fueron los que fundaron la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas, ASFADEC, en la cual hemos luchado constantemente con ellos. La lucha ha sido ardua y constante. También se han unido otras organizaciones como COVID-EFEN, Luna Roja, Bloque Proletario y no se diga de INRED. INRED es una fundación que también está.
luchando con nosotros para llegar a justicia y a verdad. En especial en el caso de mi hija, mis abogados son de INRED, el abogado Béjar y la doctora Flores. Ellos son los que están llevando el caso. Y gracias a Dios por las organizaciones que nos han ayudado a visibilizar, a estar en la lucha, que tal vez por un momento se pusieron en nuestros zapatos y dijeron: luchemos por los desaparecidos. Y a ellos doy las gracias, y así hemos logrado a que el caso de mi hija Juliana al menos se haga muy mediático. Fue por INRED, por COVIDEFEN y por ASFADEC. No, mi lucha no ha sido sola, mi lucha ha sido con ellos, con estas organizaciones, que no vamos a dejar de luchar, que seguiremos buscando a nuestros hijos, e inclusive si mi hija ya apareciera, yo seguiré luchando igual con ellos hasta que cada uno de los seres que no han regresado a casa, por años están desaparecidos. Yo seguiré exigiendo con ellos al Estado a que nos devuelvan y a que les devuelvan a nuestros hijos e hijas. A ver, nosotros como INRED y algunas organizaciones de sociedad civil hemos venido ya peleando por este tema, y principalmente ASFADEC, que es la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas, han venido peleando por este tema durante ya varios años. El hecho de que la desaparición forzada, es decir, aquella en la que participan agentes estatales, esté ya tipificado por el COIP es un logro, pero el hecho de que la desaparición involuntaria no sea un tipo penal específico genera muchos obstáculos de tipo procesal para investigar este tipo de delitos, y además profundiza, digamos, la situación de victimización en la que se encuentran las familias. Porque lo que ocurre es que hoy por hoy, como no es un delito, simplemente son tratados este tipo de casos como actos administrativos, que son actos de segundo orden, que no tienen los recursos ni económicos ni humanos suficientes para llevar las investigaciones de forma responsable y de forma eficiente. Y además, claro, no tienen reglas claras, no se rigen por las reglas que tiene el COIP, sino que la investigación se rige por reglas que son que no existen en algunos de los casos, y si existen son reglas muy flexibles, no mandatorias, y que por eso generan una cierta incertidumbre. Y como no ha sido una prioridad el tema de la desaparición para la Fiscalía ni para las autoridades, seguimos en este limbo de la falta de tipificación. Ahora, hay que decir que en los últimos años ya se ha venido logrando visibilizar el problema de los desaparecidos mucho más, y esto ha logrado captar la atención de las autoridades. Y por ejemplo, en las últimas semanas, meses, hemos venido trabajando algunas organizaciones de sociedad civil en conjunto con la Defensoría del Pueblo y con la defensora Jenna Benavides, un proyecto de ley de tipificación de la desaparición involuntaria. Este proyecto de ley va a ser presentado en el mes de enero, y esperamos que sea tramitado, porque no ha sido trabajado solamente por la Defensoría, sino que ha sido una mesa de personas desaparecidas liderada por Defensoría, pero en la que participan todas las organizaciones de familiares y amigos de personas desaparecidas, y además organizaciones como INRED que trabajan estas problemáticas. Entonces es un proyecto de ley que cubre todas las necesidades, todas las perspectivas, y que seguramente sería un aporte muy importante y que debería ser considerado seriamente por la Asamblea. Así que esperamos que vaya a ser tomada en cuenta adecuadamente. Nosotros, los familiares y amigos de personas desaparecidas, ASFADEC, hemos venido haciendo muchas exigencias al Estado y no nos han dado oído. Y ahora quiero pedir, o seguir exigiendo al Estado que se cree un banco de ADN para las osamentas encontradas sean cotejadas con los ADN de las personas que buscan también a sus seres queridos, a sus hijos e hijas. En la búsqueda de Juliana, encontramos a dos restos que son negativos y 2 indeterminados. Bueno, digo por los 2 negativos, que pueden corresponder a uno de los familiares que estamos buscando. Una madre como yo, debe de estar sufriendo
debe de estar con la incertidumbre y buscando a esa hija. Digo hija porque según el antropólogo dice que esos restos corresponden a una mujer de 17 a 19 años. Entonces yo sí le exijo a la Fiscalía o al ente del Estado que corresponda que creen ese banco de ADN para que hagan cotejamiento con cualquier persona, porque si no hacen eso, toda la vida vamos a estar buscando a nuestros seres queridos, porque hay en cada búsqueda, yo he escuchado que encuentran osamentas. ¿Y dónde están esas osamentas? Me pregunto yo, porque ya pueden corresponder a muchas personas que están desaparecidas. Para poder dar con el paradero de cada una de las personas desaparecidas, nosotros como familiares de Juliana y como asociación ASFADEC exigimos a que creen ese banco de ADN. En realidad, en la experiencia que he adquirido a través del INRED trabajando con la desaparición de personas, yo no creo que exista ningún otro tipo de infracción que pueda generar el nivel de lesividad que causa la desaparición en las familias de las víctimas. Porque yo creo que en todo caso, otro tipo de delitos, incluso aquellos que son en contra de la vida, les permite a las familias al menos tener una etapa de duelo. Es decir, ellos tienen la posibilidad de cerrar el capítulo, superar esa infracción o ese atentado contra la vida que sufrió un familiar querido, pasan su etapa de duelo y siguen con su vida. Por desgracia, la desaparición no le da esa oportunidad a las familias y más bien lo que hace es sumergirles en un camino interminable de búsqueda en el que tienen ellos que renunciar muchas veces a sus trabajos, a sus sueños, incluso a sus relaciones familiares, a sus relaciones sentimentales, solamente por dedicar su vida entera a dar con el paradero de su persona desaparecida. En muchos de los casos, incluso las familias se terminan todos los recursos económicos que tienen por cubrir todo el país para seguir buscando a su ser querido. Y además, claro, en términos ya más emocionales, lo que significa esto es no permitirles cerrar el capítulo nunca. Es decir, estas personas no tienen una etapa de duelo que les permita en algún momento superar lo ocurrido, sino que es algo que se prolonga en el tiempo y que a veces se prolonga años, décadas incluso, porque hay muchos casos de desaparecidos que datan incluso del tiempo de Febres Cordero, de las décadas de los 80, de los 90, de los 2000, y todo este tiempo las familias han tenido que seguir en la búsqueda. Y algunos otros, en cambio, que no siguen con la búsqueda y deciden de cierta forma seguir con su vida, tienen en cambio ese remordimiento de que no continuaron buscando a su ser querido. Entonces ninguno de los caminos es fácil, en realidad es una situación que desgarra a la familia de forma completa. Y en fin, el Estado y Jonathan C. tienen que devolverme a mi hija, porque yo no voy a parar hasta el día que encuentre a mi hija, hasta el día que me devuelvan a mi hija, y no voy a parar hasta que la verdad salga a la luz y alcanzar justicia de verdad.